tardes, mi nombre es Jennifer Mesa y hoy les estaré hablando sobre algunas propiedades de los triángulos y los cuadriláteros, teniendo en cuenta que un triángulo es un polígono que consta de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Entonces, hoy estaremos hablando sobre la propiedad de los triángulos, que es la siguiente: la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser 180. No importa el tipo de triángulo que sea, puede ser equilátero, isósceles o escaleno. En este caso tenemos un triángulo equilátero, que es aquel que tiene sus 3 lados iguales y por ende tiene que tener sus 3 ángulos iguales. Entonces, aquí también tenemos un triángulo isósceles, que como bien sabemos es aquel que tiene 2 lados iguales y un lado diferente. Entonces, en este caso sería el ángulo que mide 90 y como tiene 2 lados iguales, pues entonces son 45 cada uno, sumándolos son 180. Entonces, acá tengo un triángulo escaleno, que como sabemos es aquel que tiene todos sus lados diferentes y por ende también tiene sus ángulos diferentes. Entonces, acá tenemos un ángulo de 80, uno de 55 y uno de 45. Haciendo la suma de estos ángulos sería la suma de 180. Pero, ¿qué pasaría si tengo ángulos menor que 180? Como se le había mencionado anteriormente, un triángulo nunca puede tener menos de 180 grados. Los ángulos interiores, como le he mencionado al transcurso del video, tienen una medida exacta de 180 grados y los ángulos exteriores tienen 360. Entonces, si alguno de esos ángulos, ya sea los interiores o los exteriores, tienen más o menos grados, simplemente no se cerraría a sus lados. Como un ejemplo podemos ver acá. El triángulo, pues aquí tiene 100 grados, entonces los otros ángulos del triángulo pues sobrepasarán la medida de los ángulos, que son 180. Entonces, esto quiere decir que si no se cumple esta propiedad, simplemente ya no tendríamos un triángulo. Bueno, pues ahora estaremos hablando sobre otra propiedad que tienen los triángulos, y es que si 2 triángulos son congruentes, entonces tienen igual área. Es decir, la congruencia tiene que ver con que son exactamente iguales, misma forma, mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Entonces tenemos 3 criterios de congruencia para que se cumpla esta propiedad. Y la primera es lado, 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 que se abrevia con L, L, L. Es decir, este triángulo tiene 18 centímetros de este lado, 12 centímetros de este lado y 14 centímetros de este lado. Y como podemos ver, acá este triángulo pues tiene la misma medida que este triángulo. El segundo criterio de congruencia es lado, ángulo, lado. Como podemos ver, tenemos 2 lados iguales y el ángulo, que es el de 90 grados, pues también es igual. Y por último tenemos el criterio de congruencia de ángulo, lado, ángulo. Es decir, lado de la misma medida, como podemos ver, y 2 ángulos al extremo de este lado. Como podemos ver acá, tiene 70 grados de este lado y 135 de este lado. Pero ¿qué pasa? Están entre medio de 16 centímetros. ¿Son congruentes? ¿Dos triángulos son congruentes? Si sus lados tienen la misma longitud, sus ángulos la misma medida y por ende pues tienen que tener la misma área. Pero ¿qué pasaría si no se cumple esta propiedad? Si los triángulos son congruentes pero tienen áreas diferentes, entonces algo está mal. Porque como mencioné anteriormente, la congruencia de los triángulos se basa en la igualdad de los lados y los ángulos, lo que a su vez debería implicar la igualdad de las áreas. Si los triángulos tienen áreas distintas, entonces no pueden ser verdaderamente congruentes. Ahora vamos a estar hablando sobre algunas propiedades de los cuadriláteros. Vamos recordando que un cuadrilátero es un polígono de 4 lados y la medida de los ángulos internos de este es 360. Pues la propiedad que vamos a mencionar es que si un paralelogramo tiene un ángulo recto, entonces es un rectángulo. Por definición, un rectángulo es un paralelogramo que por sus pares de lados opuestos son paralelos. Es decir, estas dos son paralelas, pero sus lados opuestos pues también son paralelas. También cabe mencionar que todos sus ángulos son rectos, como podemos ver acá. Y como mencioné anteriormente, la medida de los ángulos internos de esto es igual a 360. Si hacemos la sumatoria de estos 4 ángulos que son rectos y valen 90, pues es igual a 360. Pero, ¿qué pasaría
si no se cumple esta propiedad. Si un paralelogramo no tiene un ángulo recto, significa que no es un rectángulo. Como mencioné anteriormente, los rectángulos son un tipo especial de paralelogramo que tienen cuatro ángulos rectos. Sin embargo, hay otros tipos de paralelogramos que no tienen que ser necesariamente rectos. Es decir, si no tienen ángulos rectos, no es un paralelogramo, pero puede entrar en otra clasificación. Pueden ser oblicuos, que no tienen ángulos rectos y sus lados no perpendiculares entre sí. Todos sus ángulos son agudos, es decir, menor que 90. Está el rombo, que es el que le voy a presentar ahora, que es un tipo de paralelogramo en el cual todos sus lados son congruentes, es decir, de igual longitud. Sus ángulos no son rectos, como podemos ver, no son rectos los ángulos del rombo, pero los lados opuestos siguen siendo paralelos. Pero hay algo que tener en cuenta, y es que independientemente si los paralelogramos tienen ángulos rectos o no, la medida de los ángulos internos de esto pues debe ser igual a 360 grados. En este momento vamos a estar hablando sobre la propiedad de los cuadriláteros. Si las diagonales de un trapecio son congruentes, entonces el trapecio es isósceles. Entonces, para encontrar las longitudes podemos usar las medidas mostradas en un diagrama como la fórmula de la distancia. Si se puede mostrar o comprobar que las diagonales son congruentes, entonces se puede identificar que el trapecio es isósceles. Tenemos aquí un trapecio isósceles. Entonces, AB es igual a DC, porque estos segmentos son paralelos y además es un triángulo isósceles, entonces son iguales. Después se puede decir que el ángulo de ABC, es decir, este que está acá, y el ángulo BCD, es decir, este ángulo que se forma acá, en este espacio, son iguales, porque es un trapecio isósceles y los ángulos son iguales. Entonces, vemos que el triángulo ABC, es decir, este triángulo de aquí, y el triángulo BCD, o como ustedes le quieran llamar, DCD, este que está aquí abajo, son iguales. ¿Por qué? Porque comparten este lado en común, es decir, el lado BC. Y podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo BCD o DCB, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, como podemos ver, acá tenemos este triángulo. Y si yo este mismo triángulo lo traspaso al triángulo BCD, pues podemos ver que son iguales. Entonces, si son iguales, podemos decir que las diagonales BD y la diagonal AC son iguales. Pero se han preguntado, ¿qué pasaría si no se cumple esta propiedad? Pues, si las diagonales de un trapecio no son iguales, es decir, estas líneas que se cruzan acá, pues el trapecio ya no será un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles es un tipo especial de trapecio en que las dos bases son paralelas, es decir, estas dos de acá. Y los lados no paralelos, pues son congruentes, es decir, tienen la misma longitud. Además, las diagonales de un trapecio isósceles son iguales y se cortan en un punto medio. Como podemos ver, aquí está la mitad del trapecio. Entonces, si las diagonales no son iguales, entonces el trapecio será general, sin la propiedad adicional de ser isósceles. En un trapecio general, las bases siguen siendo paralelas, pero los lados no paralelos no necesariamente tienen la misma longitud y las diagonales pueden ser diferentes. Entonces, es importante tener en cuenta que las diagonales de un trapecio general se intersectan en cualquier punto del trapecio y no necesariamente en un punto medio, que es lo que pasa con el trapecio isósceles. Entonces, la longitud de las diagonales pueden variar dependiendo de las medidas de los lados del trapecio. Entonces, ya para finalizar, se puede decir
que si las diagonales de un trapecio isósceles no son iguales, pues el trapecio simplemente perderá su clasificación como trapecio isósceles y se clasificará como simplemente trapecio general. Esto ha sido todo. Muchas gracias.